quisiera contar lo que pasó en mi vida, en mi matrimonio. Tuve un problema con mi esposo por infidelidad matrimonial de parte de él. Entonces yo cometí el mismo error que mi esposo, ¿verdad? Tuvimos una separación de matrimonio hace 12 años y tengo una sola hija en mi matrimonio, que es Melanie. Y al separarnos, ¿verdad? Tuvimos que cada uno formar nuestras vidas. Hasta que un día, ¿verdad? Yo supe que él estaba muy enfermo y tuve que frecuentarle como el padre de mi hija, ¿verdad? Entonces le tuvimos que traer a nuestro médico cabecera, que es el doctor Martínez. Él le diagnosticó y él sospechaba que todos los síntomas que él tenía era del pulmón por causa del cigarrillo. Y nos quedamos así, hasta que entonces él un día se sintió peor de lo que ya estaba, con mucha fiebre, ¿verdad? Entonces le mandé a llamar al doctor, como era nuestro vecino del barrio. Entonces él se fue a casa y tuvo que chequearle y me dijo que se tenía que internar porque estaba mal. Entonces de ahí le llevamos al Sanatorio Metropolitano Fernando de la Mora y se internó ahí, hasta que él estudió todo su caso, el motivo y la razón de por qué la fiebre no bajaba. Me citó a los 3 días de internación y me dijo que él está muy grave, que él no sabe qué es realmente lo que tiene, que van a hacer los análisis correspondientes y puede ser, me dijo, puede ser tuberculosis, cáncer o VIH. Eso fue a la mañana. A la tarde, noche, él me citó, él me mandó a llamar a la familia de mi esposo, su hermana, sus 2 hermanos, y nos hizo entrar en el consultorio y nos dijo, yo no me corresponde hacer esto porque me duele mucho. No por usted, le dijo a la familia de mi esposo, es por su esposa Daniela. Daniela, tu esposo tiene la peor enfermedad, tiene VIH, es portador sano, vos tenés el VIH, me dijo. Tu hija posiblemente, no sabemos, porque ojalá que haya sido después del nacimiento de Melanie. Tu actual pareja tiene también, porque yo ya había formado mi vida con otro varón y también tenía. Nos hizo el análisis correspondiente y nos salió positivo absolutamente a los 3, menos Melanie porque fue después de su nacimiento. En ese interín mi esposo había empeorado ya a los 9 días de internación y se iba poniéndose muy, muy grave más, y el doctor me dijo, él puede salir de esto como puede fallecer. Me dijo, tenemos que contarle qué es lo que tiene. Y yo le dije, no doctor, porque él es muy sensible, prefiero cargar yo con esto y que él no sepa. A los 9 días de internación me dijo el doctor que le llame a mi hija para despedirse de su papá porque él empeoraba rápidamente, le consumía los pulmones el virus del VIH. Entonces le tuve que traer a Melanie, le vio a su papá, ¿verdad? Se despidió de él sin saber que su papá realmente ya iba a partir. Desde ese momento yo vine a casa, le conté a mi actual pareja que tenemos VIH y él tomó con calma, pero yo estaba muy angustiada por mi hija porque era muy pequeña, tenía apenas la edad de 7 años Melanie. Entonces yo me sentía muy angustiada por mi niña, que se iba a quedar sola, porque al decirnos el doctor Martínez que era un virus que ya le estaba ya consumiendo, él nos dijo que nosotros de la misma forma íbamos también a fallecer rápidamente por el virus porque nosotros ya teníamos. Entonces desde ese momento yo me sentí muy angustiada, hasta que el doctor me dijo que me tranquilice, que hay un tratamiento que no sabe él cuándo va a durar en nuestra vida ni hasta qué tiempo, ¿verdad? Y que era muy caro porque iba a ser privado, ¿verdad? No iba a ser en la CIMED, iba a ser con el doctor Martínez. Entonces a los 9 días el doctor me habló referente a mi esposo. No había terapia intensiva en Metropolitano en ese tiempo, entonces tuvimos que trasladarle a la universitaria, Sanatorio Universitaria. Y ahí él fue a terapia, ya no pudiendo casi hablar, ¿verdad? Lo único que pudo despedirse de mí, encargarme que le cuide mucho a mi hija, que nos amaba mucho, que le perdone todo lo que me hizo pasar. Nos pedimos perdón y desde ese día él no pudo más hablar. Entró en coma, se le puso el respirador artificial
El doctor Martínez seguía siendo su médico cabecera hasta que su familia se opuso porque ellos no creían que era VIH. Ellos estaban muy asustados, alarmantes por la situación. Le trajeron a un doctor muy famoso acá de Paraguay. Ahí me dijo el doctor Martínez, yo me retiro, Daniela, de acá porque ellos traen otro doctor, entonces yo hasta acá es mi trabajo. Vino este doctor y estudió el caso de mi esposa y le dijo a su familia, lo siento mucho, es el VIH, este varón tiene. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Y después mi esposo entró en coma y se le puso el respirador artificial. Cuando los médicos vinieron y le chequearon, el resultado fue positivo del VIH, portador sano, porque a él no se le notaba nada hasta los últimos tiempos. Como dice el doctor, fue como 10, 11 años que tenía esa enfermedad. Entonces él le tuvimos que trasladar en la CIMED seguidamente porque terapia era muy caro en ese tiempo, era 4 millones por día en la universitaria. Y entonces sus familiares me ayudaron para que le podamos dar en la CIMED. Llegamos a la CIMED y se internó en ese lugar. También continuó en terapia, ¿verdad? Hasta que falleció él. Falleció a los 21 días de internación completo, más el metropolitano 9 días, más la universitaria y después en la CIMED. Completó 21 días y falleció. Falleció, para nosotros fue muy triste, ¿verdad? Pero con esa enfermedad seguida nosotros nos quedamos con esa enfermedad. Y mi actual pareja también con VIH. Melanie no, porque fue, como ya expliqué, ¿verdad?, antes de su nacimiento. Después tuvimos que, ya era el entierro, todo, y nos quedamos nosotros con esta enfermedad del VIH. Seguidamente el doctor Martínez me dijo que yo tenía que seguir un tratamiento muy, muy caro, ¿verdad? Me dijo él que tenía que ser como 7 millones a 10 mensual por cada persona, porque iba a ser particular, no en la CIMED. Y así empezamos nosotros, ¿verdad? Para seguir el tratamiento no tuvimos que volver a hacer otro análisis en un laboratorio privado, donde salió seguidamente positivo 2 veces y nos mandó a hacer la tercera vez ya. Así seguimos y yo seguí mi camino, era desesperada con esta enfermedad incurable y solamente con tratamiento uno podía mantener su vida. Y como me decía el doctor, que seguidamente nosotros ya también íbamos a fallecer como mi esposo. Entonces tuve que recurrir, ¿verdad?, a la iglesia católica, ¿verdad? Como yo era religiosa católica en ese tiempo y vivía en Fernando, le dije a mi sobrina que me acompañe para irnos en la iglesia. Y bueno, me dijo, y nos fuimos. Y entramos y le conté al sacerdote mi historia, ¿verdad?, de que yo me separé de mi esposo por infidelidad y que yo hice la misma cosa, ¿verdad?, por venganza, por falta de perdón y todo lo que uno pueda decir, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿usted tiene padres? Me dijo, y sí, le dije yo. Y sus padres le reciben en su casa, y sí, ¿y qué clase de padres son que te reciben con esa situación de vida? Y yo me quedé helada, ¿verdad? Y después me dijo, vos tenés que ir a vivir lejos y sola, me dijo. Sola y lejos sin tu hija, y vos no podés más comulgar en la iglesia católica, me dijo. O sea, que se te descomulga, ya no podés hacer eso, me dijo. Si querés venir, y si no querés, no venir. Eso ya es tu problema, me dijo. De ahí yo salí muy angustiada, muy desesperada, más que nunca me entró el espíritu de suicida y llegué en casa y lo único que quería era suicidarme. Mi actual pareja no estaba, él era gerente de una empresa
Y yo estaba en casa buscando la manera en dónde hacer eso. Hasta que Melanie, ¿verdad? Fue usada, también me dijo, mami, yo te amo y sin vos no soy nada. Y eso me llevó a reflexionar, ¿verdad? Miré por mi hija y me sentí peor o no sabía ni en ese momento cómo iba a accionar. Cuando llegó Luis, mi actual pareja, empecé a llorar y me dijo, ¿por qué lloras? Y le conté qué me dijo el sacerdote. Me dijo, ¿para qué te va a contar tu problema si sabes qué es lo que te va a decir? Entonces yo le dije, llévame acá a Cupé, quiero hablar con el monseñor. Como era su amigo, el monseñor, entonces nos fuimos acá a Cupé. No le ubicamos, no estaba él, y nos fuimos a cobrarle a una mujer, ¿verdad? Trabajamos en comercio de vehículos, nos fuimos junto a ella. Como ella era mi amiga, ¿verdad? Más que mi cliente, me dijo por qué estaba tan triste mi semblanza. Y le dije yo que estoy triste y le conté todo lo que el sacerdote me dijo. Y me dijo, no le hagas caso, me dijo, porque mi sobrina hace poco tiempo también tuvo el mismo problema de separación y se fue a confesarse al sacerdote y le dijo al sacerdote, ¿por qué no te quedas conmigo en vez de irte con tu esposo? Eso me causó otra más grande decepción. Llegué en casa, no sabía qué hacer, solamente lloraba, no podía comer, siempre estaba muy angustiada y más todavía por la enfermedad que yo tenía, era incurable. Y entonces empecé a angustiarme en gran manera. Hasta que el doctor Martínez me dijo, vamos a hacer otro estudio ya para que vos vengas a retirar tu medicamento para que entonces vos puedas seguir tu tratamiento. Como este doctor no era un doctor común para mí, era mi amigo de mis padres, yo me refugiaba en él. El día que yo vine para retirar mis medicamentos, entonces él me habló de lo que sucedió en mi vida, realmente un milagro. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Con mi esposo éramos comerciantes, ¿verdad? En venta de vehículos, venta y compra de vehículos. Entonces ese día que estábamos volviendo nosotros de Cacupé, él me dijo que había un pequeño problema, un título que no estábamos consiguiendo, ¿verdad? Entonces me dijo, tenemos que irnos hacia zona sur, ahí el varón que está teniendo este título y vamos a ir a hablar con él. Entonces seguidamente del camino ya nos desviamos hacia zona sur y le conocimos a este varón, ¿verdad?, que tenía el título. Nos dijo él que él no tiene problema de darnos y que teníamos que irnos en reducto a llevarle a su casa para que él nos dé. Le dijo mi esposo, no hay problema de eso. Entonces nos fuimos y estas personas que le llevamos nuestro vehículo estaban hablando de la grandeza del Señor, ¿verdad? Y decían que Dios es un Dios perdonador, un Dios que perdona, que no condena y todo. Entonces me dio curiosidad dentro de mí, ¿verdad? Estaba pensando, un Dios perdonador. Entonces yo le pregunté a este varón, le hice una pregunta. Entonces, ¿yo tengo perdón? Sí, me dijo él. Hay un camino de salvación, se llama Cristo. Entonces empecé yo a pensar eso, ¿verdad? Hay un camino, entonces yo estoy perdonada. Entonces él me dijo, ¿y dónde es tu casa, tu dirección? Y yo empecé a decir, no quiero dar mi dirección, ¿verdad? Entonces me preguntó por segunda vez y le tuve que dar. A los 3 días, este varón se fue llegando en casa y yo le dije a mi cuñada decirle que no estamos, le dije cerramos todas las cortinas. Y Melanie, como era muy pequeñita, ¿verdad?, de edad a cumplir 7 años tenía ella, o sea que iba a cumplir. Salió corriendo y como las criaturas siempre dicen la verdad, ¿verdad? Le dijo, mi mamá dice que no está, pero está y pasale. Le hizo pasar a este varón
Y empezaron ellos, ¿verdad? Le dije a mi cuñada que le lleve silla, ¿verdad?, en el frente de la casa, y estaban ahí. Vine yo a saludarle y me saludó este varón, y estaban con Melanie cantando alabanza y todo eso. Yo le llamé a Luis, le dije, vino este varón en casa, y me dijo, recibirle bien, hacerle su plato preferido, preguntarle qué es y hacerle la comida que más le gusta. Así le conocimos a este varón en nuestras vidas, ¿verdad? Y realmente para mí fue también una bendición de conocerle, ¿verdad? Hasta que pasó todo este proceso, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos con mi actual pareja, que es Luis, ¿verdad? Y él empezó también a culparme por todo lo que nosotros tuvimos que pasar. Me dijo, vos me mudaste el VIH, yo no tenía, yo formé contigo una vida y vos tenías esto. Y hasta que todo pasó, ¿verdad? Hasta que nosotros pudimos, como ya había dicho, ¿verdad?, vuelvo a reiterar, el doctor Martínez, ¿verdad?, que es nuestro médico cabecera, que nos iba a seguir con este tratamiento de enfermedad. Un tratamiento, ¿verdad?, que realmente no sabíamos hasta cuándo, porque realmente el VIH es incierto, ¿verdad? Muchas veces puede vivir muchos años, pero en nuestra situación era ya poco tiempo de vida. Entonces el doctor me dijo, este es tu enfermedad y tu tratamiento es este, y esta es la cantidad de dinero que van a invertir ustedes con tu esposo. Como en ese tiempo éramos comerciantes, ¿verdad?, íbamos a poder sobrellevar unos años, ¿verdad? Pero después en otros tiempos es imposible, porque 7, 10 millones de guaraníes era mucho. Eso ya pasó 12 años de esto que tuvimos hace 12 años. Mi hija Melanie ahora tiene 19 años, a cumplir 20 en este abril. Es una chica universitaria, mi orgullo. Le doy gracias por ella, por su vida. Doy gracias también por lo que estamos pasando en este tiempo, porque hace 12 años que sucedió todo esto en nuestras vidas. Y también Melanie me incentivó a muchas cosas, ¿verdad?, como por ejemplo conocerle a este varón. Ella fue el que le hizo entrar en mi casa y todo, ¿verdad? Y así es. Y entonces, hasta que llegamos en esta situación, un día el doctor Martínez me citó ya para darme los medicamentos, indicarme cómo tiene que ser, cómo los tratamientos, porque él me dijo, no quiero que tu nombre pase en la CIMED, porque en la CIMED también hay mucha gente que cuando vos tenés el VIH ya conocen que tenés. Entonces él en privado me iba a seguir sin que nadie sepa. Mi familia sabía, mis padres, mis familiares, todos sabían de qué murió mi esposo y de qué enfermedad nosotros es lo que nos quedamos teniendo. Hasta que pisé, ¿verdad?, el sanatorio acá del doctor, su consultorio, y me hizo entrar. A la noche, un día antes nos hicimos el último estudio, y él me citó para las 3 de la tarde en su consultorio. Cuando llegué en su consultorio, él se rió él, y yo le dije, doctor, ¿usted se ríe de la desgracia ajena? Le dije, no, me dijo, y se puso serio. Sentate, Daniela, me dijo. Y me dijo, sucedió algo muy grande, me dijo. Anoche yo estuve navegando, investigando del VIH. Es una virus muy pequeña, 1000 veces más pequeña que la punta de la aguja, me dijo, y que no hay nada que pueda atajar el contagio a una persona, menos a una mujer, me dijo. Pero hay un milagro que sucedió en tu vida, me dijo. Ese Dios tan grande que vos anunciás por la boca y que siempre decís, le sanó de esta enfermedad. Ustedes ya no tienen, podés vivir tranquila, pero como yo soy doctor y soy un ser humano, no creo, me dijo. Y en 3 meses volvés otra vez al consultorio y te vamos a hacer todos los análisis correspondientes otra vez. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010, y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al
021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para cambiar. Seguidamente, cuando nosotros le recibimos a este varón, que era un pastor, era de una iglesia, yo dije, yo no quiero tener esta religión, a mí no me gustaba. Porque siempre tenemos el concepto de que son aburridos, de que ellos no son felices, ¿no? Bueno, cuando compartimos con este hombre, él me decía, Dios te ama mucho. Esa era su única palabra que salía de su boca. Compartimos mucho tiempo, él nos frecuentaba mucho. Melanie ya aprendía todos los versículos, Salmo 23 de memoria. Y ella empezó a cambiar su vida primero siendo una niña. Seguidamente este pastor nos predicó un año, nos visitaba, me hablaba del amor del Señor, pero yo no le hacía caso, siempre seguía en mi manera de vivir, hasta que yo supe que tenía VIH, me entró una angustia y me fui a buscarle a este varón. Su iglesia, su pequeña iglesia quedaba en Reducto, y me fui con mi sobrina Diana a buscarle y llegamos en ese lugar un día y le conté. Me dijo, hermana, ¿qué te pasa? ¿Falleció tu esposo? No, pastor, no, eso no es nada. Tenemos todo VIH. Tengo yo, tiene mi esposo que está por fallecer y tiene mi nueva pareja. Y él con una sonrisa me abrazó y me dijo, sentate. Y para Dios no hay nada imposible. Dios cura el cáncer, cura tuberculosis, cura tumores, no hay nada para Él imposible. Solamente cree, mujer, y verás la gloria de Dios en tu vida. Pero ya no cuentes tus pecados a hombres, cuéntale a Dios que en el nombre de Jesús Él te va a perdonar. En ese momento yo incliné mi rostro y no sé qué me pasó, sinceramente no se puede explicar. Me postré en ese lugar, en el piso, y empecé a pedirle perdón a Dios y a clamarle al Señor. Porque en mi corazón estaba mi hija, era muy chica todavía. Y empezó este pastor a decir, solamente cree y verás la gloria de Dios. Él me regaló una Biblia y me dijo que ese iba a ser mi compañero en la palabra de Dios y que él ya tenía la guerra ganada por mí. Que si yo creo, Dios va a hacer su obra perfecta en mí. Y me dijo, yo te voy a acompañar en tu guerra porque Cristo ya ganó por nosotros. Nos fuimos, este varón pudo hablarle de la grandeza del Señor a mi esposo que todavía no fallecía. Él le recibió a Cristo y estoy feliz por esa causa también, porque él pudo también conocerle antes. Solamente quería estar con este varón, con este pastor. Él le acompañó en todo el tiempo en Metropolitano. Allá en Universitaria los doctores decían, sola su esposa puede pasar junto a él. Y Dios tocó la vida de este doctor porque dijo, y este señor porque es su hermano. Entonces el pastor pudo pasar otra vez y le preguntó a mi esposo, le dijo, ¿tú le recibes a Cristo, al Señor en tu corazón? Y le dijo, sí, le recibo y me voy con él. De ahí en más tuvimos muchos problemas, ¿verdad? Con mi actual pareja, ¿verdad? Mucha situación mala, ¿verdad? Por parte de él, ¿verdad? Porque yo ya estaba tranquila, ya conocía la palabra, estaba bien. Cuando nos hicimos la última prueba, yo me sentí muy mal. Llevé la Biblia que me regaló el pastor, puse por mi pecho la Biblia y le hablé a Dios y le dije, Señor, quizás he hecho muchas cosas malas porque no te conocía, pero hoy, Señor, te pido que tú, Señor, me perdones y que pueda, Señor, darme vida para poder cuidarle a Melanie. Entonces abrí la Biblia y por pura curiosidad, porque yo no entendía bien todavía las cosas de Dios, abrí la Biblia y justo abrí en la página Deuteronomio 7:12 y decía el título, Pacto para los obedientes. Y eso me causó curiosidad y el Señor me habló a través de su palabra. Me dijo, por haber oído estos decretos y haberlos guardado, Jehová tu Dios guardará contigo un pacto y su constante amor que ha jurado a tus padres,
te bendecirá, te amará, te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, tu tierra, tu mosto y tu ganado que tú conoces. En tu casa no habrá varón ni mujer estéril, ni siquiera en tus ganados. Bendeciré tu vientre. No enviaré contra ti enfermedad que tú conoces, que yo he enviado en Egipto. No las mandaré contra ti, mas las mandaré por aquellos que te aborrecieren. Pero ya no sirvas a dioses ajenos, que te sería de tropiezo. En ese momento el Señor abrió mi entendimiento y pude entender que Él me hablaba a través de su palabra. Me hizo todo, la doctora me quitó toda mi sangre, salimos afuera, le conté al pastor, le mostré y él se empezó a regocijar y me dijo: no te habló hombre para que mienta, te habló Dios. Tú ya no tienes esta enfermedad, ahí se queda ya lejos, tú estás sana porque Dios te dijo así y mañana se va a comprobar eso. Así pasó que empezamos a llorar tanto juntos que Luis no creía, se reía: ustedes están locos, nos decía, nosotros tenemos, yo me quiero morir. Y él manejaba más de 100 la velocidad, 120, 130 para fallecer en el vehículo ese. Pero el pastor me decía: Dios tiene el control, tú no le hagas caso, Dios tiene todo el control. A las 3 de la tarde me dijo el doctor Martínez: ya no te vayas, voy a retirar, yo nomás ya voy a hacer eso. Había sido la doctora ya a la mañana, a la noche le envió ya él que el resultado salió negativo, que ella no sabe el motivo. Entonces él dice que entró en el internet averiguando era por qué, cómo eso puede ser. Entonces él dice que se pasó casi hasta el amanecer todo eso averiguando. Cuando yo llegué en su consultorio a las 3, él se empezó a reír y yo le dije: ¿usted se ríe de la desgracia ajena, doctor? Y él me dijo: no, sentate, Daniela. Y ahí él me dijo: sucedió algo muy grande, porque yo siempre le hablaba del Señor, ya cuando yo ya conocía, le hablaba yo a Él. Y me dijo: ese Señor, Dios que vos anuncias tanto por tu boca, te sanó, le sanó a usted, ustedes ya no tienen. Pero yo soy hombre y doctor, y no creo. Solamente lo que te pido es que en 3 meses vuelvas a hacerte todos esos análisis. En 3 meses yo pasé una prueba muy grande. Todos los síntomas de mi esposo yo tenía, todo lo que tuvo mi esposo que murió yo tenía. Tenía infecciones de las encías, sangraba, moretones en el cuerpo, constante diarrea, fiebre, todo lo que él tuvo. Entonces yo dije: pero yo me empecé a angustiar. Entonces me dijo este varón: hay un remedio para esto. El enemigo de la fe es la duda y el temor. Lo que Dios hace no retrocede. A los 3 meses justo eso me sucedió y volvimos al laboratorio. Me hicieron otra vez todos mis análisis y me dijo esta doctora del laboratorio, me abrazó y me dijo: hija, puedes vivir en paz, tú ya no tienes esta enfermedad. Y yo empecé, ¿verdad?, a glorificarle a Dios y a darle gracias, porque realmente hace 12 años cumplí este 21 de febrero que el Señor tocó mi vida, que el Señor sanó mi vida. El Señor me escuchó mi clamor hacia mi hija, porque ella era mi motivo para vivir, y escuchó. Y desde ese día yo puedo decir que Dios es grande y que puede hacer lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Estoy sana. Hace 12 años pude verle crecer a mi hija, ser una dama, toda una mujer, sirviéndole a Dios como yo también. Una noche recuerdo allá sobre Herrera y Estados Unidos me tiré en un basurero y pasaron 2 policías urbanas y ni caso me hicieron. Entonces en ese momento yo me di cuenta que de qué me sirve ser un superhombre si la verdad que lo único que hago es estar entre la basura, ¿verdad? Esta historia y muchas otras están en Poder para Cambiar. Un programa con historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Poder para Cambiar. Todos los días por Red Guaraní. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora. 021-417-0010.
y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010, las 24 horas, y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar.